Bueno, mantenga allí su Biblia abierta y la semana pasada transitamos por un episodio bien interesante, importante, maravilloso de las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando y continuamos meditando en torno a la vida de un personaje que nos ha estado ocupando por, ya varias semanas. Tenemos bastante tiempo ya meditando en este personaje. Estamos hablando de Moisés. Moisés, su vida, su obra, y he querido detenerme en el Salmo 90, y hoy particularmente quiero transitar por un salmo que quizás para algunos de ustedes no necesita ni siquiera ser abierta la Biblia. Estamos hablando del Salmo 91. Y alguien podría decirme, con quizás algún tono de reproche, decirme: pastor, pero no hay certeza de que el Salmo 91 sea autoría de Moisés. No podemos atribuirle a Moisés la prerrogativa de ser el autor de este salmo. Sin embargo, como muy bien nos recordaba Spurgeon, recordando el testimonio de la tradición hebrea, Spurgeon afirmaba de que era ya un tema propio de la tradición rabínica y el magisterio judío, interpretar que los salmos y los fragmentos de la literatura bíblica que no tuviesen una clara autoría se le atribuían particularmente a Moisés. A pesar de que no tenemos claro o con certeza meridiana quién fue su autor, ha formado parte de la tradición hebrea interpretar de que este salmo también se le atribuya a Moisés. El Salmo 91, uno de los salmos que, como alguien diría, al igual que el Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 22, el Salmo 103, el 121, son salmos por antonomasia, aunque algunos dicen que el salmo por antonomasia es el Salmo 23, el Salmo de los Salmos, ¿no? Bueno, hay muchas controversias sobre nuestros gustos y preferencias. Nosotros entendemos que toda ella es palabra de Dios y es útil, y no hay de alguna manera forma de discriminar cuál es mejor que otro. Sin embargo, nos encontramos, y no podemos negar, ante un salmo que ha edificado profundamente la historia de la iglesia, su experiencia en el peregrinar espiritual. Nos encontramos ante un salmo formidable, y un salmo que, como bien diría Spurgeon también, en este momento y para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, yo creo que somos una generación de cristal, y los sociólogos no se equivocan en llamarnos una generación de cristal, no solamente porque nuestra vida, como lo diría el filósofo del Corea del Sur, Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio, no solamente tenemos una propensión a hacer transparente nuestra intimidad. Somos una sociedad de cristal porque todo lo que hacemos lo queremos manifestar de manera narcisista en las redes sociales, en los espacios de publicación de nuestra intimidad. Parece que nuestra intimidad y gran parte del esfuerzo del sujeto ético postmoderno es poner en evidencia cuál es su privacidad. Hay algunos incluso teóricos del humor que dicen que el humor es poner en evidencia pública lo que se hace en privado. Los que estudian el humor de manera inteligente, ¿no?, dicen que lo que genera risa es poner en evidencia y hacer público o hacer evidente lo que no resulta tan evidente, ¿no? Bueno, lo cierto, mis queridos hermanos, es que nosotros somos una generación de cristal, no solamente por la transparencia o lo traslúcida y nuestra inquietante búsqueda por querer poner en evidencia nuestra privacidad, sino también por lo frágil de nuestra constitución emocional, por lo frágil de nuestra complexión personal. Y yo creo que hay estudios interesantísimos. Ahorita venía hablando con Fernandito y veníamos hablando de cómo incluso los hombres, estudios hoy revelan que los hombres del mundo contemporáneo tenemos menos niveles de testosterona, los hombres de 30 y 40 años, menos niveles de testosterona que los hombres de 70 años de los años 50. Es decir, que los viejos de antes tenían más hormonas masculinas que nosotros los jóvenes de hoy. Y esto se le atribuye a nuestra forma de vivir, al consumo de alimentos industriales. Hablaba con el doctor Fursan, tuve la bendición de compartir con la iglesia,
con la iglesia Guadalupe, imagínense esa iglesia, ¿no? Con la clínica Guadalupe. Estuve la bendición de compartir con ellos esta semana y el doctor Fursan, oye, extraordinario. Tenemos una bendición en nuestra ciudad de tener quizás al mejor neonatólogo del país. Lo tenemos acá en nuestra ciudad. Y él es de origen libanés, un caballero a carta cabal, un caballero, espectacular persona. Me dijo, quiero mostrarte algo, y me mostró su último libro de neonatología, un libro del grueso de la Biblia, más o menos, que venden por Amazon, y él me dice, no, este es mi tercer libro. Yo digo, bueno, fíjate, esto es una autoridad viviente, una institución viviente de este tema. Y tuvimos la bendición de estar compartiendo con ellos estas cosas. Y él me decía, oye, tú sabes que es bastante lesivo. Estuvimos compartiendo algunos temas de problemas gástricos. Y él me dijo, chico, ¿a quién se le ocurriría pensar que algo tan maravilloso como el pan, que para la teología católica es nada más y nada menos que la representación del cuerpo de Cristo, para nosotros es un símbolo, ellos lo interpretan como una transubstanciación literal, algo que nosotros no suscribimos, a pesar de que ellos se esfuerzan en afirmar de que hay un cambio y una transformación, una transubstanciación. El pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Ellos dicen que si nosotros estudiáramos historia de la iglesia, nos volveríamos católicos. Y yo les digo que si ustedes leyeran la Biblia, se volverían evangélicos. Eso es lo que yo les diría a ellos. Lo cierto es que más allá de esa controversia, él me dice, ¿a quién se le ocurriría pensar, por ejemplo, de que el pan, algo tan maravilloso, sea un factor tan inflamatorio en el día de hoy? El pan es un problema. Y él me dice, porque no es el mismo pan bíblico. El pan que estamos comiendo nosotros es un pan industrializado, las mismas fermentos, o más bien levaduras que se están empleando, esas levaduras industriales. Él me dice que los niveles de gluten y los niveles inflamatorios, él me dice, es impresionantemente lo inflamatorio que es el pan. Y lamentablemente esos procesos inflamatorios van en detrimento también de nuestros equilibrios hormonales, de nuestra disposición frente a la vida. Y hoy los hombres, comiendo todas esas cosas y todas estas elementos industriales, que deberíamos volver al campo, a volver a sembrar, a volver a trillar nuestro maíz y a comer como debe ser, por nuestra comodidad y fragilidad, de alguna manera estamos en una sociedad que puede ser interpretada como una sociedad de cristal. ¿Quién puede negar eso? Una sociedad de cristal, frágiles, débiles, tenemos muy poca complexión. Lo cierto es que para el momento en que Spurgeon hace comentario del Salmo 91, Londres estaba siendo azotada por diversos quebrantos. Venezuela misma, en el último tercio del siglo XIX, estaba llena de paludismo y de cólera. Estábamos llenos de afecciones, de viruela. Cuando estuve ya en Avaria, mi sorpresa fue que el señor Félix, allá en Avaria, nos dio un paseo en la cumbre de Avaria, está el cementerio del que fue en otrora el pueblo. Una cuestión espectacular, ver el pueblo fantasma y ver el cementerio allí. Muchacho, para una película de terror en la noche. Lo cierto es que me decía, este que está aquí se murió porque le habló feo a mi tío y le dieron un tiro. Este que está aquí se murió de viruela. Este que está aquí, y yo dije, ¿se murieron de viruela? A la broma, ¿de viruela para cuándo? Y veíamos la fecha ahí, principios del siglo XX. O sea, teníamos afecciones, habían aquí la difteria, vivíamos cosas. Miren, la pandemia eso es un calembe peste, nosotros no sabemos lo que es una pandemia. La peste negra le costó a Europa 2/3 de su población. Es decir, que si eran 9, se murieron 6. Usted se imagina el porcentaje de mortalidad que afrontaba la gente, ¿no? Y esto por diversas razones, entre ellas la ignorancia, porque la peste negra, el testimonio histórico de que se le metió en la cabeza al cristianismo medieval de que los gatos eran animales del infierno. Entonces hay que cazar a los gatos. Entonces se pusieron a cazar a los gatos y el
vector de esta peste era la pulga de la rata. Entonces las ratas empezaron a crecer, ¿no? Empezaron a crecer la población de las ratas, la pulga empezó a multiplicarse también y la gente se llenó de peste, entre otras cosas, entre otras razones, porque consideraban y con ignorancia de las escrituras, ellos le atribuían al gato la razón de sus quebrantos y que tenían relación con el mundo de las tinieblas. Bueno, le pasó lo mismo a Mao Zedong con la revolución cultural, cuando se dio a la tarea de matar a más de 1.000 millones de gorriones, esto con el propósito de impedir que se comieran los cultivos que iban a transformar económicamente a la China socialista, y terminó con una de las hambrunas más terribles que ha conocido la historia de la humanidad y que permitió que a finales de los años 70 China le diera un giro liberal a su planteamiento económico. Lo cierto es que la ignorancia nunca ha sido buena compañera, y veremos cómo el Salmo 91 viene a despabilar a la generación de cristal, a la generación de débiles, a la generación transparente o a la sociedad cansada, como lo diría el coreano del sur, una respuesta formidable ante el cansancio, ante el temor, ante el desorden de nuestro propio temor y angustia personal. Porque el temor como el dolor son respuestas legítimas que nos permiten advertir y protegernos. El temor bien administrado, y cuando alguien dice, yo no le tengo miedo a Dios, no, yo sí le tengo miedo a Dios. No, temor de Dios no es miedo a Dios, no, yo sí tiemblo ante el Dios que tiene ojos como llama de fuego y que es fuego consumidor. Yo ante ese Dios tengo un temor reverente, y yo sí tengo miedo de caer en las manos de un Dios airado, porque no tendrá por inocente al pecador, dice la Escritura, y en ninguna manera pasará por alto mi ofensa. Porque no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el temor de Jehová es gran parte de la preservación de mi integridad espiritual. El saber que con eso yo no debo jugar, y saber que tocar esas cosas de mi vida espiritual tienen consecuencias, quizás uno de los elementos que me retrae de yo impulsarme a vivir una vida de carnalidad y de desenfreno. Eso, de alguna manera, creo que el temor es muy bueno. Lo mismo que diría el doctor Paul Brand, que junto a nuestro formidable Jacinto Convict, cuando estudiaban la lepra, se dieron cuenta de que la lepra, el auténtico origen del deterioro de la persona que afrontaba la enfermedad de Hansen, era la pérdida de sensibilidad periférica. Es decir, que para un leproso no había ningún problema en machucarse un dedo y no sentirlo, o meter la mano en agua hirviendo y no percibir que estaba quemándose, y la gente pierde sus miembros es por insensibilidad. Y curiosamente el doctor Paul Brand decía, el gran esfuerzo que yo adelanto médicamente es devolverle el dolor al paciente de Hansen. Y he visto que el dolor es algo maravilloso, porque el dolor nos protege de los aspectos erosivos y lesivos de nuestro entorno. Al igual que el temor, el dolor viene a ser un factor maravilloso si se administra bien. Pero el temor desordenado, por supuesto, viene a ser un factor de deterioro. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos paralizado por temores? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por temor? Fíjense, esto es interesante. ¿Por qué no te has casado? Porque no quiero que me sean infiel. Porque no quiero tener un hombre malo. ¿Y por qué no? Y si no es malo, bueno, no quiero sufrir la posibilidad de que lo sea. Y no damos un paso, entre otras cosas, por el temor a que alguien nos haga daño. Alguien dice, ¿y por qué no has estudiado? Porque yo soy bruto. Y me da temor exponer públicamente mi debilidad intelectual. Pero inténtalo. No, es que a lo mejor no soy bruto, pero a lo mejor sí termino demostrándolo más adelante y me doy cuenta que sí soy bruto en verdad y que no pude triunfar acá. Y los temores te paralizan.
Y la verdad es que mucho de nuestra irracional disposición ante el mundo deriva de este tipo de temores, temores irracionales, y que de alguna manera nosotros hemos incubado desde nuestra infancia, desde nuestra formación familiar, desde inhibiciones personales, desde fobias y concepciones del mundo que nos han paralizado, nos han mantenido en una suerte de esclerosis, de parálisis espiritual y emocional. No quiero emprender un negocio porque puedo perder. Yo, si monto un circo, hasta los enanos crecen. Nunca nada me sale bien. Compro un circo y los enanos crecieron y los gatos se mueren, y es una cuestión increíble. Y usted puede atesorar tantos temores. Spurgeon decía que cuando leía el Salmo 91, cuando abrazamos este salmo con toda su integridad, no importa que Londres se convierta en un hospital y que no existe espacio para nuestros féretros en los cementerios, para el que abraza este salmo, todo va a estar bien y todo traerá paz a su corazón. Yo quiero esa paz. Yo quiero que en medio de la fragilidad del mundo contemporáneo abrazar certezas de esperanza que me brinden convicción frente a mi mañana. Vamos a ver qué nos recuerda el salmista en el Salmo 91 y vamos a leerlo todo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dan gloria y alabanza al autor de este salmo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al auténtico autor? ¿Sabe que podrá discutirse quién fue el autor temporal del Salmo, si fue Moisés o no, pero a nosotros no nos cabe la menor duda de que fue el Espíritu Santo quien redactó este libro? Bueno, más allá de eso, tenemos un salmo que nos trae algunos problemas metodológicos, algunos problemas de interpretación. Y la interpretación quizás es una de las actividades ineludibles, no solamente del expositor bíblico, de cualquier actividad intelectual. Ayer estuvimos compartiendo también en la gobernación, tuvimos la bendición, mi tutora, mi hermana Leti, que es la tutora de mi tesis en este momento, junto con la de Vita, estuvimos los tres, mi mamá, Edwin y yo, estuvimos una jornada larga, desde las 7 de la mañana hasta las 6 y 5 de la tarde, allá en el auditorio de la gobernación. Pues me correspondió abordar un tema sobre la hermenéutica y recordar lo que uno de sus preceptores y al que se le atribuye el patriarca realmente de la hermenéutica contemporánea, George Gadamer, en su libro Verdad y Método, él decía de que no hay otra forma de que el hombre afronte la realidad y la condición histórica. El hombre es un sujeto condenado a interpretar. Yo interpreto desde mi bagaje personal, desde un conjunto de categorías, no solamente interpreto textos, que es lo que nosotros hacemos en la labor expositiva, nosotros interpretamos símbolos, signos, datos culturales, realidades sociales, aún la ciencia, como diría Ulises Molines,
la metaciencia filosófica como disciplina hermenéutica, Ulises Molines nos recordaba algo interesante. Aún el científico está ejercitando actividad hermenéutica cuando se esfuerza existe el esfuerzo contemplativo y el esfuerzo de poder articular de manera sistemática el dato empírico. Ese esfuerzo contemplativo que nosotros llamamos teoría es un esfuerzo hermenéutico. Y esto nos hace ineludiblemente hermeneutas. Lo cierto es que usted puede atender a la interpretación del texto bíblico no solamente de esta manera natural al texto, leyendo pues y atendiendo a la dimensión gramatical de nuestras versiones castellanas, sino dándose a la tarea de la traducción bíblica, que en este caso, no sé si estoy empleando muy ampliamente la expresión traducción, pero la exégesis bíblica se propone traducir lo que el texto original en sus lenguas originales dice a nuestra lengua castellana, en nuestro caso. Y el esfuerzo de cualquier intérprete bíblico tendrá que aproximarse al documento en su esfuerzo exegético. Tenemos que sacar del documento las verdades consagradas en él. Y una de esas formas es aproximándonos a su dimensión gramatical. Conociendo la lengua original y vertiéndola a la lengua castellana, usted puede explorar dimensiones que quizás nunca podrá ver en nuestras versiones ya pues metabolizadas por un traductor previo. Los grandes traductores de la Biblia dicen que leer la Biblia en sus lenguas originales es el equivalente a escuchar una sinfonía de Mozart interpretada con una armónica. Uno puede tener una armónica y puede salir la línea melódica de la sinfónica, ¿no? Pero qué diferente fue cuando el profesor Luis se trajo la orquesta sinfónica para este lugar y aquí tuvieron un ensayo y estuvimos escuchando algunas sinfonías de Beethoven. Muchachos, yo creía que yo estaba en el cielo, era una cuestión impresionante. Escuchar, y ellos decían que se escuchaba mal. No, todavía falta. Y yo dije, muchachos, yo estoy en las nubes, estoy flotando. Y ellos decían que se escuchaban feo. Decían, no, todavía falta aquí, todavía falta acá. Imagínense el rigor con el que trabaja esta gente. Lo cierto es que no es lo mismo escuchar una sinfonía de Beethoven con una armónica a escuchar todos los matices y colores que pueden estar presentes con los metales, ¿verdad?, con las cuerdas y con toda la integralidad de la orquesta sinfónica. Bueno, eso sucede también. Y es que este maravilloso documento, para explorarlo, nos va a obligar a transitar por algunos problemas que metodológicamente tenemos al leerlo. Quizás el primer problema que tenemos al leerlo es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me acuerdo, y el problema metodológico que trae para mí este salmo es que mi querida tía Publia, la arquitecto de la Iglesia La Cruz de Maracaibo, mi querida tía, ella partió en el 2008, ¿verdad?, con un cáncer. Esta es la Biblia de ella, la que uso yo, la de mi querida tía Publia. Lo cierto es que ella en el 2005, por allí, habían unas ratas molestando en la casa. Y ella me decía, yo tengo un problema teológico con esta invasión de ratas que tenemos aquí, chicos, porque el sector donde se mudaron por Belloso había muchos animales. Y ella me dijo, yo o debo estar mal espiritualmente o algo está mal en mi interpretación del Salmo 91. Pero la Biblia dice que ni plaga tocará tu morada, porque yo tengo ratas en la casa. Y ni hablar de las cucarachas. ¿Por qué de alguna manera yo tengo ratas? Esto es una ignominia para mi fe. Yo tener ratas en la casa cuando los artículos conceptuales de mi fe están diciendo de que no, ni plaga tocará tu morada. Y alguien podría decir, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alguien podría decir, ¿será que Juan el Bautista no creía en el Salmo 91? Porque a Juan el Bautista lo mató gente corrupta. Lo mató una mujer, el equivalente a un stripper, una mujer que estaba danzando con carácter erótico, bailando a Herodes.
¿Tú sabes qué es poner la vida del hombre más grande que ha parido la historia, a excepción del Señor Jesús? Porque Jesús dijo que de los paridos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Y poner las manos de un hombre tan extraordinario en las manos de una bailarina erótica, y que ella demande su vida y que el Estado le haga caso, y poner el Estado a los pies del erotismo. Oye, esto parece que tenemos la carreta delante de los caballos. No tiene ningún sentido ni propósito. Ahora, ¿cómo podemos justificar que parece que el Salmo 91, nuestra propia experiencia, pareciera desafiarlo? Es más, no tengo que narrar mi experiencia, tengo que narrar la experiencia de los grandes hombres de Dios. Vamos un momentito a 2 de Corintios. En 2 de Corintios usted va a ver al apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios dándonos una descripción de algunos de los avatares que le fueron propios en su labor misionera. Y alguien podría decir, ¿será que Pablo no confesó y no declaró el Salmo 91? ¿Será que Pablo tenía una maldición generacional que no le permitía disfrutar de los beneficios y privilegios del Salmo 91? O peor aún, ¿no habrá hecho un pacto con enlace el apóstol Pablo y su resistencia financiera a entender la bendición de un pacto mercantil será lo que da razón de todos los avatares de este apóstol? Porque a los apóstoles de hoy no les duelen ni los callos. Los apóstoles de hoy están en avionetas, y poner a las hermanas a vender pastelitos y tortas para comprar la avioneta al apóstol, y para comprar el Ferrari del apóstol. Y en estos días vi un apóstol que dijo, voy a mandar a comprar, hacerme un garaje grande, porque ya el Señor me dijo que me llegan los Lamborghini, los Ferrari, me vienen todos los carros de élite que me esperan y que el siervo de Jehová debe de tener. Y yo digo, muchacho, ¿y para qué esa innecesaria ostentación? Este es el drama del Evangelio de la Prosperidad. Y con razón Jonás González se pregunta, yo no sé qué rayos hace el libro de Job en la Biblia. Claro, ese es un libro que, como dice John Piper, tiene minas teológicas que si tú pisas mal te va a desbaratar toda tu teología. Te la desbarata. Tan pronto pises el capítulo 1 y 2 de Job, ¡pum! Ahí te van a explotar un poco estupideces que dijeron en algunas maratónicas. Y tenemos que ser radicales con este tema, mis queridos hermanos. Y antes de hablar de 2 de Corintios, les tengo que decir por qué tenemos que ser radicales. Porque sí importa lo que usted está escuchando. Sí importa con quién usted está compartiendo. Como alguien dijo en una ocasión, Jesús sanó a un hombre por la fe de sus amigos. Y todavía nosotros pensamos si realmente no debemos tener cuidado con quién estamos frecuentando. Si Jesús escuchó el clamor de los amigos del paralítico, yo anhelo tener amigos así, que rompen un techo para que yo me encuentre con Jesús. Esos sí son buenos amigos. Y hay que orar porque esos amigos valen más que, como dice la Escritura, un amigo así, decía Proverbios, es más cerca que un hermano, es más cercano que un hermano. Esto vamos a romper el techo, pero lo vamos a presentar al maestro. Tener amigos de esa naturaleza vale la pena, pero sí importa y mucho con quién usted está frecuentando, cuál es su habitación espiritual, a quién usted está escuchando. Y esto en 2 de Juan, antes de hablar de Pablo y de sus avatares, me gustaría dejar en claro esta breve digresión, porque usted debe tener cuidado con esta concepción y ser tolerantes. Ya lo decía Wesley, lo que una generación tolera hoy, la generación del mañana lo practicará. Nosotros empezamos tolerando algunas estupideces y tonterías que nos parecen irrelevantes, pero luego nuestras próximas generaciones las van a ejercitar. Miren un ejemplo de esto. 2 de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A mí me encanta la lógica binaria de Juan.
Aquí no estamos con las lógicas alternativas y las lógicas poscuánticas con las que está Morín y las estupideces de la complejidad posmoderna, que pueden aplaudir con una sola mano. Esa es la lógica cuántica. Vamos a aplaudir con una sola mano. Vamos a dar un abrazo sin abrazos, sin brazos. Y ellos pueden componer un poema diciendo el eterno abrazo de la madre mutilada, ¿no? Y un abrazo de una madre sin brazos. Esa es la racionalidad posmoderna. No, Juan dice no. Si no persevera, no es de Cristo. Si persevera, es de Cristo. El que tiene la luz va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. El que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios no tiene la luz. Es una lógica inflexible. El apóstol de hijitos míos, el apóstol del amor, tenía una lógica implacable. Ahora miren esto. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no bien tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora mire esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Cuidado al que usted le está diciendo bienvenido por razón de tolerancia política y social. Porque mire lo que el Señor reprochará. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y todavía hay algunos que creen que los testigos de Jehová son nuestros hermanos y que hay que recibirlos y darles café con leche y unas galletitas más. No le diga bienvenido a quien niega que Jesucristo es Dios. No le diga bienvenido a Russell, que torció deliberadamente textos de las Escrituras para manipular con su afán mercantil, con la Watchtower, y negar la divinidad de Jesús y negar la divinidad del Espíritu Santo, negando aún la personalidad, el carácter personal de la tercera persona de la Trinidad y deformando la fe de muchos solamente con propósitos mercantiles. Sí importa la doctrina. E importa más de lo que Bergoglio afirma diciendo hoy, en un abrazo ecuménico, diciendo de que es irrelevante los temas doctrinales y conceptuales de nuestra fe, cuando nuestra auténtica identidad y nuestra libertad está amalgamada a que nos abracemos a la verdad. Y conoceréis la verdad, y es la verdad la que os hará libres. A su nombre sea la gloria. Si usted no quiere ser libre, si usted quiere esclavizarse, hermanos, el costo de la libertad, decía Thomas Jefferson, es la permanente vigilancia. Vigilar todo el tiempo. Epa, no, esto sí, esto no. No le diga bienvenida a las falsas doctrinas. Una de las falsas doctrinas es que usted nunca sufrirá contingencias. Y el Salmo 91 nos tiene un desafío. No le deberían llegar las ratas a quien predique ese evangelio. No debería tener cucarachas en la casa porque ni plaga tocará tu morada. No debería pasarle nada a un cristiano, y usted ve que mucha gente en la tradición popular dice, es que no le puede pasar nada al que tenga a Dios por delante. Y miren lo que le pasó al apóstol de los gentiles, capítulo 11 de 2 de Corintios. Verso 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Claro, porque solamente un loco le atribuye el ministerio a esos apóstatas. Los corintios recibían a los falsos apóstoles y a Pablo no lo querían recibir. Menos mal que estaban claritos. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Miren qué bitácora, miren qué agenda. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, naguará. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Así que parece que la biografía de Pablo parece contrastar con el Salmo 91. ¿Cómo armonizamos estos dos aspectos? Pero hay algo interesante, y lo que debemos nosotros poner en perspectiva es que el salmista nos está dando una confianza. Me gusta pensar que fue Moisés quien lo escribió. Se parece mucho a muchas cosas que dijo en Deuteronomio. Me gusta pensar como los judíos y los rabinos en este caso. Quiero pensar que fue Moisés el que le está recordando a alguien, mira, los mismos tiempos que describe Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés, nacerás y morirás, reirás y llorarás, abrazarás y te abstendrás de abrazar. Habrá tiempo de guerra y tiempo de paz, recogerás y se dispersará. Habrá alegría, pero también habrá llanto. Todos vamos a vivir eso, pero no todos lo vamos a afrontar de la misma manera. Todos moriremos, pero no todos moriremos para bien. Todos triunfaremos y perderemos, pero no todos tendrán la misma interpretación y la misma significación cuando afronten los distintos escenarios y tiempos. Lo que el Salmo 91 nos está dando como testimonio es cuáles son las implicaciones lógicas de la radical interpretación de la soberanía de Dios en la historia. Lo que está diciendo el autor es, si Dios es quien afirma ser el Dios soberano de la historia, ni que te caigan a tiros van a poder contigo, ni que te maten. No, como dice el filósofo de Maracaibo, ni que me matan y me muero. Si me matan y me muero, en una isla que está rodeada de agua, de alguna manera usted podría preguntarse cuáles son las implicaciones prácticas de asumir de manera radical la soberanía de Dios. Lo que nos está enseñando este salmo, cuáles son las implicaciones para tu esperanza, para tu mañana. No deberías angustiarte. Y yo quiero curarme de esa angustia. Yo quiero curarme de la angustia del mañana. Yo quiero curarme de la incertidumbre que nos deja el mundo, ese sentido de ausencia de rumbo, de racionalidad que está presente en nuestro entorno social. Usted puede observar que hoy estamos ante un mundo, como diría José Saramago, el escritor portugués, estamos ante un mundo patas arriba. La verdad es que todo pareciera que estuviera obrando de una manera distinta a la racionalidad misma. Vamos a esperar. Debe ser la suegra quien llamó. Estoy echando broma, no le haga caso. El pastor también echa chistes. Y a veces malo. Eso lo digo porque una vez un pastor dijo, le repicó el teléfono predicando. Debe ser el diablo. Y cuando era la esposa, ay, mi madre, muchacho. Y digo yo la suegra por el chiste del tipo que llegó a una casa y le dijo, ¿cómo se llama la casa? Jardín El Edén. ¿Y cómo se llama el dueño? Adán. Y la esposa, Eva. Y mirá, ¿usted es el señor Adán? Sí. ¿Y su esposa Eva vive aquí? Sí. Muchacho, a vos lo único que te hace falta es la culebra. No, también la tengo. Suegra, venga para acá. La tenía adentro. Lo cierto, y ahora volvamos a lo serio, el Salmo 91 me está explicando, hasta perdiendo tú ganas. No importa lo que te espere en el mañana. Tú estás condenado a vencer. Yo no estoy dado a esto, pero dígale a quien está a su lado, estamos condenados a vencer. Recuérdeselo. Estamos condenados a vencer. A mí no me gusta andar poniendo en ese TikTok, esa visión tiktokera, pero en este caso quiero que usted se lo recuerde, porque quizás alguien necesite que le recuerde lo que ya sabe.
estamos condenados a vencer. Vamos a ver qué traduce esto. Si Dios es el Señor de la historia, miren lo interesante de la concepción de la historia que tenía el mundo pagano. El mundo pagano, desde el viejo Heráclito y desde las percepciones paganas de la historia, interpretaban de que la historia traducía un círculo interminable. Esta era la visión precristiana y la concepción pagana, podríamos decir, la concepción circular de la historia, de la que en el mundo filosófico Vico, Giambattista Vico y también Friedrich Nietzsche articularon en su visión del eterno retorno. El eterno retorno nietzscheano es gran parte de la plataforma antropológica y metafísica, más bien metafísica, de la visión del superhombre nietzscheano. Lo cierto es que el paganismo interpretaba de que la historia era un círculo de nacimiento, prosperidad, primavera y nuevamente venía un momento de muerte. Después de que había una explosión o eclosión universal, se volvía a refundar el cosmos y volvía nuevamente a un ciclo interminable, fatigoso de eterno retorno. Nada nuevo hay debajo del sol. Debajo del sol no hay nada nuevo. Por eso la perspectiva del Eclesiastés es una perspectiva que debe ser leída en clave hermenéutica muy seria. Porque Salomón está interpretando la historia desde lo que se revela fácticamente al existente. Salomón adelantó 3000 años al pensamiento existencialista francés. Ese es otro tema de otro estudio en otra ocasión. Lo cierto es que Salomón nos está diciendo, tal como me lo revelan los sentidos, más allá del sol no quiero hablar. Quiero hablar, imaginemos que yo soy ateo. Imaginemos que yo no creo en Dios. Si yo miro la vida debajo del sol, la vida es fatiga y sin sentido. Es nazco, muero y vuelvo a nacer y morirme. Una nueva generación va, otra viene y la que viene no se va a acordar de la que fue. Hoy somos, mañana no y mañana será otra cosa que yo no soy. Y este eterno retorno me deja en una fatiga desesperanzadora en donde solamente el consumo de lo terrenal, de lo banal, de lo efímero, ese consumo de lo efímero se convierte en el horizonte ético de la búsqueda antropológica. No tengo otro sentido de vivir sino comer, beber y disfrutar de lo terrenal. Porque mañana comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué sentido tiene la piedad si yo después de todo mañana me muero y no hay conciencia de mí, no hay respuesta, no habrá memoria de mi vida, de mis afectos, de mis arraigos? Esta visión circular es una visión que termina en una suerte de irracionalismo. No tiene propósito la historia. El cristianismo inauguró una concepción de la historia distinta y es lo que nosotros conocemos como la concepción lineal de la historia. Y por eso esta iglesia se llama Alfa y Omega. Porque Jesús en Apocalipsis, miren qué maravilloso el libro de Apocalipsis que nos da un testimonio de la naturaleza divina, no solamente de los eventos del porvenir. Si hay un libro que nos habla de teología propia, de la naturaleza propia de Dios, es el libro de Apocalipsis. Eso nos lo advierte el formidable expositor Evis Carballosa. Tenemos un libro que nos habla de Dios de una manera rigurosa y formidable. Lo cierto es que Él se presenta como el alfa, el principio y el final de la historia. Ya no es un eterno retorno, es una línea ascendente. Comienza en Cristo y termina en Cristo. Hay inicio y hay propósito, hay designio, hay finalidad. Hay teleología, hay propósito, hay providencia. Y de hecho Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, diciendo yo soy el principio del alfabeto, el universo del discurso, yo lo comprendo. Yo soy en mí, tú te mueves, tú eres y tú estás. Y nos está dando entonces una concepción de la historia racional. Porque el Dios que afirma ser el alfa y el omega de la historia, también afirma ser el logos. Y logos puede traducirse en nuestra lengua castellana, dependiendo del contexto en que usted lo emplee o lo consiga en la literatura bíblica, como
razón, palabra o pensamiento. En Juan 1:1 lo hemos traducido como palabra, pero en otros contextos es razón. Por ejemplo, en Romanos 12:1 y 2, este es vuestro culto racional. Logoi allí se traduce por razón o racional. Dios nos está diciendo la razón que persigue la filosofía sin encontrarla, la razón y el sentido que la ciencia persigue y no logra comprender plenamente, es el verbo de vida que habitó y tabernaculizó en medio nuestro. A su nombre sea la gloria. El que algunos consideran locura para los sabios y de alguna manera tropezadero para los místicos y para los religiosos, viene a ser la respuesta integral a la condición del hombre. Jesús nos está diciendo, si tú puedes creer que yo soy el alfa y el omega de la historia, tú podrás entender que yo marcho en la historia con propósitos racionales. Me están dando una pista, todo tiene sentido. Lo que me están diciendo es que no hay nada fortuito, no hay accidentes, nada es aleatorio. Todo está en el absoluto control de su gobierno. Y alguien podría decir, hasta el delincuente que se me mete en la casa o que me quiere dar un tiro, Dios lo está controlando. Vamos a ver qué tan soberano es Dios en el control de las circunstancias que describe el Salmo 91. Miren, en el capítulo 16 del libro de Proverbios, ustedes van a ver allí a Salomón diciendo algo interesante. Verso 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Proverbios 16:4. ¿Qué les parece eso? Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Ellos creen que son soberanos de ellos mismos. Ellos creen que gobiernan su propia vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Y lo que no saben es que ellos nacieron, respiran, viven y crecen, es porque hasta providencialmente Dios reservó el impío para el día malo. Y esto se traduce en nuestras aflicciones, en nuestros gobiernos, en los médicos, en muchas cosas. Ya usted verá. Así que hasta el impío. Una vez, me imagino yo Pilatos, la curiosidad que debe tener el poder, a mí me resulta, algún día tendremos que trabajar bien ese episodio. La interacción del Estado con el auténtico fundador de la iglesia. Y cómo el Estado ve a nuestro Señor y cómo el Señor ve al Estado. El diálogo de Jesús ante Pilato. Y ya veremos. Yo me imagino la curiosidad que despertaba. Oye, este tipo logró lo que yo no he podido hacer con el dinero. Pilatos diría, ¿no? Este cargo yo lo mantengo. Y cuando usted explora la biografía de Pilatos, usted ve que el tipo era un maquiavélico. El tipo sabía cómo desmovilizar a la provincia más disruptiva del mundo antiguo, era Israel, era la provincia de Judea, era donde habían revueltas, por supuesto, un pueblo que se interpreta como heredero de una promesa abrámica, de una promesa divina. Dice, no puede una bota imperial, literalmente una bota, porque Italia es una bota, usted la ve en el mapa, una bota imperial romana, estar pisando ignominiosamente al pueblo que Dios ha elegido para propósitos redentores. No puede ser posible. Y desde la guerra de los macabeos en adelante, pues esa provincia, después de la ocupación de Pompeyo y de toda la historia que conocemos, después esa fue una provincia compleja, hasta que Tito terminó devastándola en el año 70 de nuestra era. Pero esa era una provincia disruptiva, se movilizaban, habían a cada rato motines, y él lo que hacía era que metía gente de su partido, decía, disfrázate de judío, y cuando estén en una concentración empiezan a apuñalear a la gente discriminadamente. La gente salía despavorida porque no sabía si el vecino que tenía lo iba a matar. Esas eran las estrategias disruptivas que Pilato tenía para la desmovilización pública del descontento judío. Imagínense eso, ¿no? Un mitin y usted no sabe si lo matan en el mitin por estar apoyando una revuelta social. Entonces la gente no iba para los mítines. Entonces decía, anda pues, y yo te mando a los míos. Así que las fuerzas de choque son una idea muy antigua.
Y cada gobierno tiene sus fuerzas de choque. Recuerden que Gramsci nos recordaba de que el Estado es la concentración hegemónica de la violencia. Así lo entendía Gramsci, el Estado, el poder. Bueno, cada Estado tiene su respuesta pero me llama la atención que el que concentraba hegemónicamente la violencia se quedó mirando a Jesús y diría: chico, yo diera el brazo por tener la habilidad que tuvo este hombre, el mundo va detrás de él. Todos quieren seguirle, todos quieren estar con él. Las cosas que he escuchado son formidables. Ha levantado muertos, ha sanado paralíticos, ha dado de comer a multitudes. Ese es el sueño de lo que yo quisiera hacer como líder político. Oye, poder hacer háblame de ti. ¿Quién eres tú? Y la pregunta, ¿qué es la verdad? Formidable, estaba ante él mismo la verdad encarnada y no podía discernirla. Esto me ha hecho entender muchas veces, y para mi consuelo como predicador, que no es la elocuencia del expositor la que dará razón de que alguien reciba la verdad del Evangelio. La verdad puede ser presentada de manera muy elocuente y clara a los auditorios, pero sin duda alguna la habilidad para poder abrazar esa convicción viene de lo alto. Y eso es una convicción sobrenatural que no es nuestra. Pero Jesús en un momento se quedó callado y no le dio respuesta. Y Pilatos enojado le dijo: a mí no me contestas, ¿vale? Tú no sabes que tengo poder para matarte. Y Jesús le dijo lo que nosotros debemos entender conforme al Salmo 91. Ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desde mi perspectiva, desde los lentes espirituales que Dios me dio en este salmo, todas las cosas Dios las ha hecho para sí mismo, aún el impío para el día malo. Así que tú estás aquí y tú me vas a afligir, es porque con propósitos providenciales Dios lo ha dispuesto. Así Dios lo estableció, pero no tuvieras ningún poder sobre mi vida si no te viniera de lo alto. A su nombre sea la gloria. ¿Puede usted ver lo formidable de este concepto? Miren lo que está diciendo. Hasta el impío está en sus manos. Ajá, pero eso ¿cómo se traduce en vocabulario geopolítico? Miren, y cómo se traduce en nuestra cotidianidad. Vamos un momentito a la teología de este concepto del profeta Isaías, capítulo 51 del libro del profeta Isaías. Si leemos con detenimiento el capítulo 51, verso 12 al 13, un versículo maravilloso que trae muchísimo consuelo. Miren lo que Dios está diciéndonos acá. Esto es lo importante, mis queridos hermanos, de atesorar estas convicciones en tiempos de paz. Para que cuando vengan los días malos, usted, al igual que el libro de Eclesiastés, no diga que no tienen ellos contentamiento. Miren cómo el Señor nos instruye en cuanto a nuestro dolor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Cómo no voy a tener temor de la habilidad de los poderosos para torcer mi derecho? ¿Saben qué? Ver las injusticias que uno ha podido ver y decir, chico, ¿y eso me puede pasar a mí? Ver cosas impresionantes y ver la habilidad de personas para hacer daño. Alguien podría decir, ¿cómo puede vivirse una vida en paz teniendo la posible contingencia de que esto nos suceda a nosotros? La única forma de poder vivir en paz es integrando esta convicción y permitiendo que el Espíritu Santo selle nuestros corazones con esta indeleble y maravillosa certeza de esperanza. Miren lo que Dios le dice. ¿Tú le tienes miedo a esa gente? Déjame ponerlo en una paráfrasis propia. ¿Tú le tienes miedo a esa gente? ¿Tienes miedo de que te metan preso? ¿Tienes miedo de que te maten? ¿Tienes temor a que te priven de tus bienes? ¿Tienes temor a que le hagan daño a tu familia? Mira lo que dice el Señor. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor,
que extendió los cielos y fundió la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero la pregunta esta es la formidable. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? La pregunta retórica concentra una pregunta que metodológicamente es formidable para nuestro estudio. ¿Dónde está el poder del que te aflige a ti? ¿Quién le dio a su brazo fuerza? ¿Quién le dio habilidad para poder hacer daño? Si usted pasa la página, se va a sorprender de quién fue. En el capítulo 48 dice, y esto es una extraordinaria afirmación, 54, perdón. En el 54 dice, en el verso 16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién le dio habilidad al destruidor? ¿Quién le dio poder al destruidor para destruir? Pues está diciendo aquí Jehová, porque todas las cosas yo las he hecho para mí mismo, aún el impío para el día malo. Y esta es la razón de la que ni siquiera los poderes de este siglo podrán hacerte daño si yo no lo consiento. Porque esto es lo que yo prometo para ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. A su nombre sea la gloria. ¿Qué les parece? El arma que puede ser detonada, después de todo, quien la mueve es Jehová. El poder que puede reprimirte, solamente lo puede mover Jehová. Y quizás algunos poderes políticos podrían crujir los dientes ante esta perspectiva de la historia, porque están restándole autonomía y crédito a su poder. Alguien podría decir, no, pero es que es en verdad, esa es la interpretación teológica tuya, pero aquí Dios no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo interpreta el inicuo el poder que ostenta? Fue mi brazo el que me tiene aquí. Yo soy... ¿Saben que hay una enfermedad psiquiátrica que los hombres en el poder padecen? Se conoce como megalomanía y también en las iglesias se padece la filoprimatosis. El deseo de los primeros lugares. La megalomanía es el sujeto que se considera un sujeto providencial, un sujeto que tiene, yo no soy una entidad natural, yo soy una entidad sobrenatural encarnada. Hirohito, cuando le dan los aliados en la estocada final, en la Segunda Guerra Mundial, la estocada final que le dieron al imperio nipón fue que los gringos pusieron a Hirohito a decir públicamente que él no era Dios. Imagínense el emperador nipón. Y ahí los kamikazes en el Pacífico, ¿no? Y que se estrellaban contra los portaaviones americanos porque estaban ofreciendo su vida, los kamikazes, cual samurái, en ofrenda mi vida ante mi Dios emperador. Y entonces viene en un programa de televisión, dice, yo no soy Dios. No soy Dios y está muy lejos de serlo. Pero qué enfermedad tan neurotizante el poder, cómo nos transforma, o más bien, cómo pone en evidencia nuestra miseria. No es que nos transforma, es que él cambió cuando agarró cobre. Es que él cambió desde que se hizo famoso. Él no cambió nada. Eso es lo que él era él. Lo que los cobres y la fama hicieron fue poner en evidencia quién era él. ¿Y usted cree que es distinto en los gobiernos del mundo? Mire lo que dice Isaías en el capítulo 10 y vamos a explorar la experiencia siria. La experiencia siria sigue diciendo, y el Señor, yo me imagino, porque esto hay que creerlo para pararse frente a las autoridades civiles. Imagínense la Asamblea Nacional. Usted se imagina que Dios te diga en una madrugada, Jorge, párate, y vas y les decís a todos los diputados ahorita que están en asamblea, esto, le vas a decir esto: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía.
y te vas a ir y te vas a parar allá. Dios mío, me estás hablando de que un hombre hubo un bajón. Bueno, y usted se imagina y que Dios le diga, tú te vas para allá y vas a hablar. Ahora, tú te vas a ir para la gente que tiene la concentración hegemónica de la violencia, a decirle que Dios te dijo que están haciendo las cosas mal. Si tú no entiendes lo que Isaías predicó en los capítulos que acabamos de leer y no entiendes lo que Isaías nos va a explicar ahora, tú no tendrías el valor de enfrentar el desafío de confrontar al Estado corrupto. Nadie es más valiente que el que vio a Dios. Nadie. Si usted teme a Dios, decía Agustín, si usted realmente conoce a Dios, no le va a tener temor a más nadie. Por esto, y eso es lo que el Salmo 91 nos enseña. Miren lo que dice el capítulo 10, verso 5. Oh Asiria. Oye, estamos hablando de la principal potencia del mundo. Todavía el mundo caldeo no había llegado. Todavía Nabucodonosor no está en escena, ni ninguna de los portentos militares del mundo caldeo. Para este momento estaba el faraón Necao y estaba el mundo asirio como grandes representantes del poder. Bueno, Necao no, Necao es posterior, pero todavía Egipto y Asiria eran las dos ejes potenciales del mundo antiguo como ejes geopolíticos de poder. Pero Asiria era el que tenía la batuta en este momento. Y le está diciendo al equivalente a los Estados Unidos de hoy. Le está diciendo a los Estados Unidos de hoy, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré a ti también así a Jerusalén y a sus ídolos. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo... Esto que vamos a leer ahorita es lo que piensan los políticos de ellos mismos. Ellos piensan en su fuero interno, no, yo estoy aquí es por naturaleza, por capacidad propia, yo estoy aquí es por méritos propios, por estrategias propias, porque yo hago ver como un muchacho de pecho a Maquiavelo. Maquiavelo yo le puedo dar lecciones de administración del poder. Yo estoy aquí es porque soy un líder extraordinario. Y miren lo que Dios le dice a la gente que piensa así. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que se estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberberá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si se levantara la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A su nombre sea la gloria. Aún el poder de los poderosos reposa en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y él será digno y será el que administre el tiempo de sus gestiones y la fuerza del poder que ellos ejercerán sobre nuestros pueblos. Lo que el Salmo 91 está diciendo es lo que Daniel dice claramente, y si usted miren la perspectiva que los profetas tenían de la historia, ¿no?
viviendo en el exilio, viviendo, alguien podría decir, sí entró en un modo delirio, diciendo cosas como estas, pero en el capítulo 4 del profeta Daniel dice cosas como estas. El rey Nabucodonosor también le dio el delirio de poder y empezó a pasear por una de las grandes maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Ustedes pueden buscar, googleen ahí, que era uno de los grandes lugares y una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Yo me imagino que Nabucodonosor dijo, oye, esto sí me quedó bonito. A Nabucodonosor lo llamaban rey de reyes, como el Calembe, el rapero que también se hace llamar rey de reyes, rapero o reggaetonero. Un rapero es un peor, un reggaetonero es un rapero degenerado. Pobrecito. Y como hay un síndrome, creo que el Grunengrover, que dice, mientras menos alguien sabe, más pedante es. Y es verdad. El que sabe, sabe que no sabe. El que sabe, sabe que no sabe. Y tiene timidez de opinar y tiene timidez de fijar posición, porque sabe que hay mucha incertidumbre en gran parte del universo de la ciencia. Ahora, en la Biblia no hay esa incertidumbre, hay certezas. Pero cuando hablamos de ciencia, de conocimiento, el que en verdad sabe es más prudente para hablar. En cambio, el que no sabe cree. Y Bad Bunny cree que canta mejor que Freddie Mercury. Bad Bunny cree que canta mejor que Luis Miguel. Por Dios. Qué calembero, chico. Yo te voy a decir honestamente. Si juzgamos a esta generación por la música que escucha, hay que orar bastante por esta generación, definitivamente. Hay que orar bastante. Alguien que diga que canta más que Luis Miguel, que es increíble, increíble. Bueno, después de este episodio de humor negro, vamos a volver al tema interesante. Aquí yo me imagino que Nabucodonosor estaba como Bad Bunny, diciendo, yo soy el rey de reyes. Naguará, cual Jehová de los ejércitos, pues. Ya eres divino. Eres una deidad, ¿no? Ya no eres humano. Debes ser una entidad sobrenatural que ahora regenta las naciones con sabiduría y con prudencia sobrenatural. Debes tener la sabiduría de Salomón, las destrezas militares de Alejandro Magno. Debes tener las competencias políticas, de Montesquieu, de Diderot y del pensamiento ilustrado. No, chico. Entonces aquí el Señor le dice a Nabucodonosor, cuando se estaba paseando en los jardines de Babilonia, dijo, ¿no es esta la Babilonia que construyeron mis manos? Ay, Señor. Mi hermano, hágase un favor. Esto no es falsa modestia. No es falsa modestia, es la entera verdad. Dele toda la gloria a Dios por sus triunfos. Dele todo el crédito de sus triunfos, de sus victorias, de sus logros. Diga, Señor, yo siervo inútil he sido, y al igual que aquellos 24 ancianos que se quitaban las coronas de sus cabezas, que son tipo del galardón que la iglesia recibirá cuando sea glorificada, yo me quito hasta los galardones porque te los debo a ti. Yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios, y yo puedo hoy ofrendar mis logros y decir toda la gloria, el poder, la excelencia, el imperio, sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Quítese las coronas, los créditos sociales y póngalo a los pies del maestro, porque no son suyos, no es retórica, no es falsa modestia. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio la habilidad al hombre para poder hacer las riquezas? Pregunta Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Quién puso en el poder a Nabucodonosor? ¿O se te olvidó cómo cantaba Ana en el capítulo 2 de Primera de Samuel? Jehová da vida y Él da muerte. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar junto a sitios de honor al más bajo de los hombres. Luego dirá Daniel. Y no nos cabe la menor duda de que de los hombres más bajos de la historia han ostentado poderes inefables y se han hecho llamar rey de reyes o eternos.
cuando son atributos solamente consagrados al que vive y reina en las alturas, al que realmente está sentado en el trono y regenta las naciones, al que hace ver a los portentos de este siglo como un a menudo polvo en las balanzas, dice la Escritura, me son todas las naciones. Ay, ¿tú crees que fue tu brazo el que te tiene allí? ¿Tú crees que fue tu habilidad y tus prerrogativas personales? Debe haber algo en ti que en mí no lo hay. Y Dios hoy pregunta con claridad meridiana, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Quién le dio la crina ondulante al caballo que no se detiene junto a la espada? ¿Quién le dio a las nubes los meses de su preñez y a las gotas de rocío su tiempo? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande de él consejo? ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? Tú le debes a Dios. Y tú eres lo que eres, es por la gracia de su Dios. Así que quítese las coronas y no cometa el error de Nabucodonosor. Dele la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y diga, Señor, mi familia te la debo a ti. Mis logros académicos te los debo a ti. Mis logros profesionales te los debo a ti. Mis logros personales, en lo que se me ocurra, mis carros, mis casas, todo te lo debo a ti. Y a ti doy la gloria. Aprenda, ejercite ese principio. Dele la gloria a su Dios. Y dele el crédito al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es una absoluta estupidez. Y Daniel, después de ver esta ostentación de soberbia, le dijo, mira, te va a ir mal y el Señor te va a poner a comer como una bestia del campo y van a pasar 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Y así se lo dijo, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Usted está inquieto porque no le gusta quien preside Venezuela y se quiere mudar a Argentina porque le gusta más Milei, o se quiere ir a los Estados Unidos porque va a ganar Donald Trump. A mí me encanta Milei, pero el horizonte de mi esperanza no es Milei. Y estamos a un paso de caer en el mismo pecado que con otros caudillos latinoamericanos, darle la gloria a un hombre. Latinoamérica, Venezuela, nuestra iglesia necesita entender que es el cielo el que gobierna. A su nombre sea la gloria. Es Él el que gobierna. Es Él el que está sentado en el trono y a Él damos la gloria. Y esta reunión es un escándalo en este momento en los cielos. Ante una nube de testigos imperceptibles para nuestros ojos, queremos reconocer y afirmar que es el cielo el que está gobernando nuestras circunstancias. Ahora, ¿puede ver usted hasta qué punto el gobierno de Dios alcanza? Vimos que el impío lo administra Él y está guardada todas las cosas, aun el impío para el día malo. Vimos que de alguna forma hasta el poder del poderoso para torcer el derecho y violentar nuestro bienestar también es administrado por Dios, porque Él creó al destruidor para destruir, y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Vimos que esto no solamente se experimenta en un nivel microsociológico, sino en un nivel macro sociológico. A nivel geopolítico, el Señor tiene el control de los imperios mundiales.
Y estamos viendo cómo el mundo asirio y cómo el mundo caldeo está bajo la égida del gobierno providencial de nuestro Dios. Vimos en el cántico de Ana que nacer y morir, reír y llorar, el poder y la deshonra están en las manos y en la administración de un Dios providencial y soberano. Estamos entonces ya en perspectiva. Hay una pregunta más que responder. ¿Por qué a Juan el Bautista lo mataron siendo él un hombre tan bueno? ¿No él estaba habitando en el abrigo del Altísimo? ¿Será que no estaba bajo la sombra del Omnipotente? Nosotros hemos tenido algunas respuestas muy folclóricas del Evangelio y dicen, no, a él le pasó eso porque no le creyó a Jesús y mandó a preguntar si él era el Mesías. Por eso el Señor lo entregó. Error, dice el Señor. Eso no es así. Ahora, les voy a poner un escenario mejor. A Juan el Bautista lo metieron preso, ¿verdad que sí? A Pedro lo metieron preso, ¿verdad que sí? No vinieron unos ángeles y lo soltaron. ¿Por qué los ángeles que soltaron a Pedro no soltaron a Juan? ¿Será que Pedro sí se leyó el Salmo 91 y Juan no? Porque, y los mismos ángeles, a tus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Parece que el que se leyó el Salmo 91 fue Pedro y no Juan. ¿Cuál fue el problema? El problema no es que Juan, miren, si se está quemando o se está hundiendo un barco y usted nada más tiene un salvavidas y están dos tipos en el barco y le dicen en el barco, ve, de uno se dijo, de los paridos de mujer, ninguno como él. Solamente después de él el Señor Jesucristo. Y del otro se dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿A cuál usted le da el salvavidas? A Juan. No, chicos, vamos a salvar al de los paridos de mujer, ninguno como él, que se hunda el inicuo ese. Pero los dos estuvieron presos. Al hombre maravilloso le permiten cortar la cabeza y al que le dijeron Satanás, lo sacaron de la cárcel. La iglesia estaba orando para que lo sacaran, ¿sabe? Y cuando les tocó la puerta se asustaron. Eso a veces nos hace entender que a veces ni nos creemos nosotros lo que Dios va a hacer con nosotros. No estabas orando para que él saliera, pues, y cuando le tocó la puerta se asustaron. ¿Por qué? Por esta razón, y miren qué significa que Él es el alfa y el omega, y qué significa habitar bajo su sombra. De Juan se dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ya lo que yo había hecho, lo culminé, que era anticipar su camino. La manera en que yo salga del mundo es irrelevante. Si me explotan, si me incineran, si me meten en un jet y me disparan para el espacio, si me pasa por encima un camión o me atraganto con un plátano verde, eso es irrelevante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su nombre sea la gloria. Y la manera en que yo salga del mundo es irrelevante. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Así que Él ya había terminado su agenda. Es necesario que yo mengüe y es ahora necesario que Él crezca. Pero de Pedro se dijo, apacienta mis corderos. Y a Pedro se le tenía agenda todavía que cumplir. Y Pedro lo que está demostrando es lo que el Salmo 91 nos está diciendo. ¿Saben lo que el Salmo 91 en 2 palabras traduce para usted? Usted va a ser inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Usted nada ni nadie le va a poder hacer frente mientras Dios comisione agenda en su vida. Usted podrá morir en un accidente, pero nunca morirá accidentalmente. Usted tenga por seguro que el día de su muerte no será el esfuerzo de la concurrencia de fuerzas aleatorias que están gobernando el porvenir de nuestra historia. Lo que Dios está diciendo es que el que es el alfa y el que es la omega está permitiendo que hasta la saeta que te alcanza es para promoverte y para fortalecerte. Lo que nos está diciendo, y vamos a leer el Salmo 91 recordando esta promesa, es que nosotros no nos podrán hacer daño cuando el que ejercita
la mano del que aflige es el mismo Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, con convicción de esperanza, eso es lo que te espera a ti en el mañana. Que vendrán aflicciones, sí, pero vendrán de la mano del mismo Dios que me guarda. Vendrán de la misma mano del Dios que, como les expliqué yo con el cirujano formidable, mi querido hermano y amigo Josué Reyes Polanco, tendrá en algunas ocasiones que abrir todo el tórax y la zona abdominal, fracturar el tórax y exponer las vísceras. Si usted ve esa cirugía, usted dice que fue un monstruo quien la hizo. Pero cuando usted observa los propósitos, ¿hacia dónde te dirige Josué? ¿Qué persigues con este trauma? ¿Qué persigues con esta invasión de la vida íntima de tu paciente? ¿Por qué exponer hasta sus vísceras? Porque quiero sanarlo y necesito salvarle la vida. Por eso hice esto. Porque ningún arma forjada contra los que yo elegí va a prosperar. Porque yo hice el herrero y yo hice el destruidor para destruir. Mío es el poder y mía es la fortaleza. Así que debemos reposar en esta convicción. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo yo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. No habrá cazador que venga a cumplir sus propósitos en mi vida. Los cazadores que me pueden alcanzar son los que están cumpliendo los propósitos de Dios en mi vida. ¿Está viendo? Qué interesante es eso. Hasta los que nos quieren hacer daño nos están empujando para lugares providenciales. Y uno puede decir, jamás yo me imaginaría que esto vendría de Dios. Yo me imagino que José tampoco pensaría que sus hermanos, los mismos que lo afligieron, iban a ser los que los iban a poner en el mejor lugar del mundo. Tú te imaginas, mira, te van a secuestrar, y te secuestran, y te llevan para Europa, y te esclavizan allá, y llegan noticias, mira, están acusando a Jorge de violación, porque allá una tipa dice que lo intentó violar, y dice, el pastor se volvió loco, el secuestro seguro lo volvió loco, pobrecito, ya no oremos por él, se fue al mundo. Lo perdimos, el hombre se volvió loco, le hacía falta a la familia de Andreina ya y se puso alborotado con las mujeres. Ya, olvídense de él. Y alguien podría decir, ¿quién llevó ese hombre, muchacho? Algunos evangélicos dirían, se lo llevó el diablo. Sí, y empiezan a reprender, el diablo, y viene el diablo por todos lados. Y dirían, fue el diablo el que se lo llevó. No, fue Dios. Y aquí lo que el Señor está diciendo, mira, hasta el destruidor es una mascota mía que yo le digo, siéntate y se sienta. Dame la patica y me da la patica. El leviatán yo lo saco con anzuelo, dice el Señor. Lo que a ti te aterra, yo lo gobierno. Lo que te intimida, lo que angustia tu mañana, está bajo mi poder. Así que hasta el disparo de la pistola, el que lo detona soy yo. Porque cada molécula del universo está bajo el control y la égida del Dios soberano de la historia. Y usted podrá ver que hasta los peores males que el hombre le puede hacer, si usted los pone bajo la égida del Salmo 91, terminarán de esta manera. Acompáñeme al libro de Génesis y con esto terminamos. Qué hermoso es saber que todo está bien. ¿Sabe lo que esto traduce en lenguaje práctico? Mis queridos hermanos, nos han intimidado por muchos años de que vienen días terribles para nuestra economía. Pero el Señor dijo, bueno, esos son los que gobiernan a este siglo, pero ustedes están bajo la égida de mi poder y ningún arma forjada contra ustedes prosperará. Yo seré pan y alimento en su desierto. Yo seguiré proveyendo agua de la roca del pedernal. Yo joven fui y he envejecido, decía David,
y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque mi Dios suplirá todo lo que falta en su vida conforme a sus riquezas en gloria. Y usted empieza a peregrinar como viendo al invisible. Y usted puede decir, y me quieren robar y me quieren hacer daño, pero esto es lo único que conseguirá el que pretende afligirle. Capítulo 45 de Génesis, verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Me envió quién? No fue Judá, no fue Leví, no fue Simeón. Qué interesante que José le quitó la mano a Leví, a Simeón y a Judá y puso la mano de Dios. Porque ni Leví, ni Judá, ni Simeón podían tocar a su ungido sin su anuencia y sin su permiso. Así que para los propósitos prácticos, quien tocó a José fue Jehová. Qué maravilloso. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Dios me envió, otra vez dice que fue Dios. Y alguien podría pensar, muchacho, pero ese carrito que vos agarraste para allá tenía otros nombres. Dios me envió aquí se traduce en golpes, privación de libertad, encarcelamiento, venta y esclavitud. Lo imputaron de delitos que él no cometió, simulación de hechos punibles. Incurrió a la mujer, ¿no? O incurrió en el hecho de que supuestamente lo había violado. Dios aquí se tradujo en un conjunto de realidades que parecen irracionales. Cuando decimos que Dios lo puso allí, estamos hablando de secuestro, de violencia, de delitos falsos, de imputación, de violencia de su derecho. Y miren cómo él lo interpretó y dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Eso es lo único que te va a pasar, porque él hizo al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que todo lo que acontezca, él lo traducirá en bendición para tu vida. ¿Cuántos dan gloria y alabanza? ¿Cuántos están bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos quieren refugiarse y hacer de él su castillo? ¿Cuántos podemos decir, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará? Porque las balas perdidas no existen en la fe cristiana. Las casualidades no existen, porque aún la suerte es echada en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Póngase de pie y vamos a orar para irnos con esta gloriosa certeza de que nuestra mañana está en las manos de un Dios de todo poder. Gracias, maravilloso Rey, por tu palabra. Gracias por recordarnos, oh Dios, hasta qué punto tu gracia, tu misericordia y tu poder nos asiste. Hoy, maravilloso Salvador, queremos entregar nuestros temores ante ti. Queremos poner en el altar nuestras incertidumbres. Queremos poner delante de ti todo lo que nos aflige y todo lo que de alguna manera nos intimida y nos inquieta. Nuestras enfermedades, nuestras privaciones, nuestros malestares sociales y familiares, todo lo que nos aflige, hoy queremos ponerlo bajo la sombra del Omnipotente. Hoy queremos garantizarnos solamente estar bajo esa sombra, Señor. Todo lo demás, hasta el aire que respiramos, el alimento del mañana, la seguridad de nuestra familia, la integridad de nuestra nación, el bienestar de nuestras finanzas, todo está en tus manos. Y me conmueve pensar que esas manos están horadadas por nosotros, de que esas manos tienen cicatrices de amor
elocuentes diciendo esas mismas heridas. La misma mano que sostiene tu mañana fue la misma mano que yo ofrendé y derramé mi sangre por ti. ¿Por qué he de temer al mañana? Perdónanos. Perdona nuestra incredulidad y perdona nuestra incertidumbre. Ayúdanos a habitar estrictamente, oh Dios, bajo tu sombra, para poder encontrar paz, reposo y consuelo en nuestras vidas. Llénanos con tu presencia, satúranos con tu Santo Espíritu y danos tiempos de refrigerio y de paz, no solamente como tu iglesia, sino que por causa nuestra tú bendigas esta nación. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte al Dios que gobierna nuestra historia. Despidámonos con alegría y con mucho gozo.